Vamos, vamos a continuar. Les decía, pues tenemos que ver hacia afuera. Es decir, tenemos que ver cómo está alrededor de la empresa. Ahora, ¿cómo le hacemos o en qué nos fijamos para el entorno de la empresa? ¿Qué podríamos observar? Por ejemplo, Max, Mande, profe. ¿qué podríamos observar hacia afuera? Porque hemos visto hacia adentro lo que hemos platicado de la empresa, pero les decía que no hemos observado hacia afuera. Y pues tenemos que ver tanto adentro como afuera. Y si nos fijamos Eh, alrededor, ¿en qué nos tendríamos que fijar? pues yo diría que si tienes un giro, perdón, como de ventas o así, de vender algún producto, pues sería la competencia, ¿no? O sea, sí, la competencia laboral que tienes. ¿Verdad? Bueno, pues aquí para hacer dos separaciones importantes, tenemos que ver el aspecto microeconómico o dentro lo que llamaríamos combinado el microentorno y lo que llamaríamos un macroentorno. Hasta ahorita lo que hemos visto podríamos decir que es el microentorno, es decir, todo lo que se refiere hacia el interior. Sabemos que es importante los clientes, sabemos que es importante los proveedores. ¿Y qué nos faltaría dentro del interior? ¿Qué se les ocurre que podríamos agregar dentro del interior? Además de lo que serían los clientes y los proveedores. Jacqueline, Raúl, ¿quiere No decir algo? sería Sí. o sea, ver con quién vamos a hacer inversión o con quién nos podemos aliar para ampliar nuestro mercado. Dayana nos dice que sí, con los trabajadores. No, la verdad es que el que nos falta es el interior. Es una relación directa que es la cuestión de la competencia, ¿sí? Puesto que nuestro desarrollo hacia el interior tiene que ver mucho con la competencia. De cómo está funcionando nuestros competidores para ver si estamos en el mismo canal que se relaciona con el cliente. Bueno, vamos, decíamos, hacia el macroentorno. Particularmente ahí tengo una metodología que me gustaría que la revisáramos, tal vez en la próxima clase, pero ahorita quiero que la mencionemos. Es una metodología que se llama PEST, P-E-S-T. Ahora, en cuanto a esta metodología, pues nos sugiere algunos aspectos, como por ejemplo vamos a revisar cuestiones de publicidad. ¿Cómo, cómo se está manejando la publicidad actualmente? Otro aspecto que podría ser la política fiscal. Voy a irlos ahí marcando en un documento para que puedan seguirme más fácilmente. Ya se los comparto. Está viendo que hay algunos que estaban esperando en sala. Ya le tuvimos acceso para que estén dentro con nosotros. Entonces les decía, vamos a llamarlo esto macroentorno. A su vez, decíamos que manejábamos el microentorno. Microentorno, macroentorno, y esto es lo que constituye lo que sería cuando hablamos del entorno de la empresa. Bueno, para tener el apunte completo, díganme por favor cuáles son los tres elementos que manejamos dentro del microentorno. Clientes, proveedores y competencia. Clientes, proveedores
y competencia. Y competencia. ¿De acuerdo? Y dentro de macroentorno, ¿cuál es el elemento que mencionamos? Ese se me hace que a lo mejor no me escucharon. El convenio. No, el primero que manejamos era publicidad. Y después manejamos otro. Se me hace que tampoco a lo mejor no lo escucharon. Se refiere a la política fiscal. El aspecto que vamos a revisar como macroentorno. Vamos a ver legislación. ¿Y a qué nos podemos referir con legislación? ¿Qué se les ocurre? Pues lo que nos referimos son a contratos. ¿Contratos con quiénes? ¿Con quiénes vamos a manejar contratos? Con el Estado. Con el Estado. ¿Podría ser con el Estado? ¿Alguien en particular? Con nuestros socios. Con los socios. ¿Con quién más? Pues con los mismos clientes tiene que haber un contrato, ¿verdad? Algunos no llega a ser explícito, pero cuando se establece publicidad, de alguna manera se hace un contrato para que pueda haber aceptación. ¿Con quiénes más podemos tener contrato? Con proveedores. Con proveedores. ¿Y con quién más? ¿Quién nos falta? Los trabajadores. Con los trabajadores, exacto. Ahí tenemos el tipo de, cuando hablamos de legislación, que tenemos que revisar esos aspectos. ¿Qué más tenemos? Pues como decía ahorita, decía que con gobierno, ¿verdad? O algo así dijo. Sí, Raúl, con el Estado también. con el Estado. Sí. Con el Estado particularmente, tenemos que ver con quiénes nos tenemos que conectar, con quiénes nos tenemos que dirigir a nivel tal vez municipal, a nivel estatal y si se requiere a nivel nacional. Y en ese sentido necesitamos conocer un poco sobre la administración pública. Eso nos resuelve muchos problemas y sabemos exactamente qué instituciones existen, con quiénes tenemos que referirnos, presentarnos, relacionarlos o cumplir para que todo avance perfectamente. ¿Quién más? Bueno, pues tenemos que revisar, por ejemplo, cómo está la estabilidad política. Puesto que si en un país hay turbulencia política, pues eso nos puede afectar. Por ejemplo, como cuando hay elecciones. Otro aspecto serían factores económicos. ¿Cómo qué factores económicos podríamos mencionar? ¿Algún factor económico que crean que sea importante? Podría ser capital. ¿Cuál podría ser? Capital. Sería como el valor de
de la moneda. Haz de cuenta, cuando vamos a una empresa, viene a invertir a otra parte, por decir, si viene de Estados Unidos a México, si viene de Estados Unidos a India, o de España a Colombia, tiene que ver mucho eso, también lo que son inflación, devaluación, si puede haber alguna deflación, el tipo de gobierno, todo, o sea, si domina nada más un mismo partido político, son demasiados aspectos a seleccionar ahí. ¿Ok? Podemos revisar si tenemos problemas a lo mejor de inflación, fuertes de inflación, si tener, cómo está la situación de nuestra moneda, cómo se maneja el tipo de cambio, si existen convenios de comercio internacional. El desarrollo también de la población, ¿Eh? decía también usted de comercio exterior, cómo se respetan las normas o no, qué tan buen cliente somos. Entonces son muchas cosas que se relacionan entre sí. Podríamos hablar en particular de dos aspectos que tendríamos que revisar necesariamente. Es importante revisar cómo se encuentra el crecimiento económico. Es un país que está en crecimiento, o si está estancado, o si va hacia el deterioro. ¿Qué pasaría si nosotros encontráramos que el país está en decrecimiento? ¿Qué consecuencias podría traer? En decrecimiento, Sí, pues nadie va a querer invertir aquí. Es algo que suele ocurrir con mucha frecuencia porque si da de cuenta una persona tiene 500 millones de pesos o de dólares, vamos a decir que es un extranjero, y ven que México está en decrecimiento, en vez de crecimiento, van a decir, bueno, yo no me voy a quedar aquí. A lo mejor esos 500 se van a hacer nada más 300 porque voy a terminar perdiendo a fin de cuentas. En cambio, se va en otra parte que sí está en crecimiento, como le mencionaba que podría haber sido la India, que tenía buen desarrollo, buen crecimiento, personal también, su nivel de desarrollo, la población estaba contenta, entonces ellos se podían haber ido para allá y generar otros 100,000 más. Y es ahí cuando muchas inversiones se van. Por eso perdemos trabajos, por eso perdemos educación. También es importante recalcar ese punto de que si una persona está capacitada correctamente, pues somos más competentes en el momento de establecer una oferta laboral y pues muchas ocasiones llevamos las de perder. ok. Otro aspecto que es importante hacer explícito son lo referente a los tipos de interés. ¿Cómo qué tipos de interés podríamos mencionar? Vamos a mencionar unos dos o tres. ¿Tasa de interés de qué? Pues podemos hablar de tasa a la inversión. ¿Y de qué va a depender la tasa de inversión? ¿Será la misma en cualquier caso? Normalmente nos dice No es que tenemos que igual. verlo de tipo sectorial. ¿Sí desea algo? Sí, que no iba a ser igual una tasa de inversión a una tasa de interés de crédito, Ok. porque pues en la de inversión uno trata de que aumente y en el de crédito que disminuya. Y también como podríamos decir que la tasa no es lo mismo al corto, al mediano o a largo plazo. O incluso si hay un aval o no lo hay, puesto que varía el riesgo. ¿Ok? ¿Qué otro aspecto tenemos? Pues podríamos mencionar las cuestiones del gasto público, cómo se encuentra el gasto público. ¿A qué nos referimos con gasto público? ¿Qué podríamos encontrar dentro del gasto público? ¿En qué gasta el gobierno? Podemos ver si invierte en tecnologías o en mejorar la salud, educación, apoyos. Todo esto son los gastos de gobierno que interesan y pues también ver si los recursos se desvían, ¿no? Obras públicas.
todo lo que sea un desarrollo urbano o unas Desarrollo urbano. inversiones en tecnologías. Puesto que todo esto trae algún beneficio para parte de la empresa. ¿Por qué? Bueno, pues porque si hay en educación vamos a encontrar mano de obra calificada. Si tenemos inversión en salud, pues vamos a tener menos problemas con las incidencias. Cuando el personal tiene salud, pues normalmente no se reporta enfermo, ¿verdad? Tenemos que revisar en obras públicas, pues pero podemos pensar en cierto tipo de transporte o el mantenimiento. Podemos, si hablamos en desarrollo, si hubiera incluso políticas de apoyo a desarrollo tecnológico, ¿verdad? Otro aspecto podría ser la cuestión, la distribución de la renta. ¿A qué nos referimos con la distribución de la renta? ¿Alguien que me comente algo sobre la distribución de la renta? ¿Qué nos referimos? Nos referimos a la distribución del ingreso en la población. Asimismo, podríamos decir, bueno, ¿qué porcentaje, o algo muy simple, qué tanto porcentaje se encuentra en clase media, en clase baja, en clase alta, en clase media alta? No sé, diferentes clasificaciones para ver cómo está la distribución de la red. ¿Creen que sea la misma distribución en todos los municipios de Nuevo León? No, Díganme algo que ustedes conozcan de algún municipio. ¿Cómo es más o menos la estructura? ¿Nadie tiene algún dato? Bueno, aparte de eso, podemos hablar de factores socioculturales. ¿A qué nos referimos aquí? Pues en principio tendríamos que relacionar con la cuestión de la migración. ¿Qué tanta migración hay y de dónde viene la gente? O bien la gente de aquí, ¿a dónde se va? O sea, para ver cómo queda la población en función de su origen, puesto que las cuestiones culturales serán distintas a la población dependiendo del estado donde venga, ¿verdad? Podemos hablar también de la cuestión de la demografía. ¿A qué nos referimos con la demografía? Lugar. Max, ¿a qué nos referimos con la demografía? Pues a su Pues es estado la de tasa de la distribución. población. Son los cambios de una población, ¿no? Cambios de una población. A ver, díganme más. Son estudios que se hacen en la población. O sea, Dentro de demografía, lo que tenemos que ver, por ejemplo, es cómo ¿Cómo de está dónde la son? distribución de edades. El crecimiento de la población, profe. Por ejemplo, si marcáramos en rangos como se hacen en los censos de 5 en 5, por decir algo, ¿cuántas personas hay de 0 a 5 años? ¿Cuántas hay de 6 a 10, de 11 a 15? Para ver dónde se concentra la población. Ese es uno. Otro podría ser la tasa de natalidad. ¿Qué tantos niños nacen por familia? También podríamos revisar mortalidad. Junto con la gente que nace, bueno, ¿cuánta gente muere? ¿Sí? Son algunos aspectos de demografía que podría ser interesantes. Profe, en Por aspecto, supuesto, mande. en aspecto socioeconómico también podría ser la escolaridad. ¿La qué, perdón? No la escuché muy bien. La educación. La educación, ¿ok? Bueno, pero ya lo habíamos puesto la educación
¿O no lo hemos mencionado? No lo hemos mencionado, ¿verdad? Vamos a ponerlo incluso en un renglón aparte. Educación. ¿Ok? ¿Otro aspecto que consideren que se me esté pasando? Pues si estamos hablando de o sea, factores macroeconómicos, podría ser el PIB. El PIB, pero pues eso lo marcaríamos dentro de lo que serían factores económicos. Además, de una vez lo pongo. PIB, ok. ¿Otro? ¿Creen que esté completo? Ok, vamos a Profe, dejarlo ahí entonces. Sí, pues en dígame. política fiscal ya vienen siendo como los cambios en la legislación y las leyes, ¿no? Ajá. Ah, bueno, entonces ya está. Ok, bueno, son los aspectos más relevantes que ahorita me parece que tenemos que considerar para tener una visión completa del macroentorno, ¿no? Que junto con el microentorno tengamos una situación completa de lo que es el entorno de la empresa. ¿Conocen el caso de alguna empresa que sea famosa y que podamos investigar datos de qué empresas se les hacen fáciles? Vamos a manejar casos. Casos de estudio. A ver, que podamos abordarlos tal vez en la próxima clase. ¿Qué casos de estudios creen que serían fáciles de que consigamos datos para ver un ejemplo de análisis del entorno? Aquí ya estoy viendo, no había visto. Tenemos Bimbo, nos sugiere. Vamos a poner aquí Bimbo. Parece buena idea. ¿Otra empresa? Incluso puede ser empresas que se encuentren distribuidas a nivel internacional o mundial. ¿Qué les parece Coca-Cola? ¿Les parece una buena opción? Podríamos hablar tal vez de cementos mexicanos, es decir, Cemex. Y una tercera opción, ¿cuál podría ser? ¿No hay? A ver, digamos, a ver cuál va a ser. Raúl, ¿tiene alguna opción, Raúl? A mí se me ocurría por Samsung, tal vez, o Samsung, ok. algo más tecnológico. Samsung. Max, ¿cuál sería su aportación? Y le dije que Coca-Cola. ¿Cuál? ¿Coca-Cola? Sí, pues yo le dije eso, no sé si me escuchó. Ok, Coca-Cola. Dayana, Yo había dicho Bimbo. ¿cuál? Yo había dicho Bimbo en Ah, comentario. Bimbo, perdón. ¿Quién más tenemos aquí? Enrique. Sí, Enrique, profe. ¿qué empresa le parece que podríamos revisar fácilmente? ¿Cuál estaría bien? Coca-Cola. Ya la pusimos. Jacqueline, La de cervecería de aquí, la de cerveza, ¿cómo se llama? Moctezuma. cervecería. ¿Cuál cervecería? Moctezuma, no la de aquí.
Ok, Moctezuma. Y tenemos otra. Jacqueline. Yo digo que Metalsa, maestro. Metalsa, muy bien. Tylee, Guadalupe. Estoy pensando, profe. ¿Qué parece? Ay, no sé, profe, es que agarraron nada. Sigma, ¿contará? Sigma. Ok, Sigma. Tylee. La Nutrileche. Nutrileche. Vamos a ver qué pasa con Nutrileche. Ok. Llévense de tarea alguna de ellas, la que quieran, y compartimos a ver qué encontramos de información que es relacionada con el entorno de estas empresas, pero que de alguna manera también nos aporta elementos para cualquier otra empresa, puesto que formaría parte una de ellas de lo que sería el macroentorno. ¿Les parece bien? Por ejemplo, Bimbo, ¿quién le gustaría buscar algo? Lo que sea, nos ayudará. Yo reviso Bimbo, profe. Dayana. ¿De quién, perdón, Tylee? Bimbo, Dayana. Bimbo, muy bien. Tenemos Tylee con Bimbo. Coca-Cola. Maestro, era Dayana, Profe, creo. dije Dayana. Ah, Dayana. Bimbo, Maestro, Dayana. mejor que cada quien busque de la que dijo. Pues podría Sí, ser yo una había dicho opción. Bimbo. Ok, Sí, entonces para Dayana ya que. tiene la exclusividad de Bimbo. Lo vamos a poner aquí para acordarnos. Dayana. ¿Quién dijo Coca-Cola? Fue Max. Yo, Max, ok. De Cemex no dijo nadie. Ese está extra. Samsung fue Raúl, ¿cierto? Sí, Sí, Cervecería fue Enrique. ¿Estamos correctos? sí, maestro. Enrique, de Metalsa, ¿quién dijo Metalsa? Yo, maestro. Ándele, muy bien. Esa voz me agrada. Jacqueline, de Sigma, Yo, profe. Guadalupe. Como ven, son muchos elementos que podemos investigar y encontrar, pero lo que encontramos será conveniente. Y Nutrileche fue Tylee, ¿verdad? Sí, maestro. Ok, Sí. ok, perfecto. Entonces, con esta tarea nos llevamos para concretar un ejemplos de lo que sería el entorno de la empresa. Bueno, pues les agradezco que se hayan conectado. Esperemos que todavía sea una experiencia más agradable, más atractiva en la próxima. Les agradezco que se hayan conectado nuevamente y que tengan buena tarde. igualmente, profe. Cuídense mucho. Adiós, Dayana.